Arquitecto Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, a las órdenes, muy buenos días. Buenos días también. Hoy la Asamblea decide si procede o no el pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora Viviana Bonilla, que aparece en el caso que se investiga sobre los aportes de campañas electorales de Alianza País. Y hay criterios divididos en la Asamblea, escuchemos. Nosotros estamos preparando algunas alternativas y ya trataremos de entre hoy y mañana verificar con las demás bancadas cuál es el consenso. Está siendo investigada por hechos que no tienen relación con el quehacer de asambleísta y por lo tanto tendría que seguir el juicio. Hoy, por ejemplo, en el caso de la asambleísta Viviana Bonilla, ejerce el cargo de legisladora, un cargo que es de elección popular. Por lo tanto, nosotros asumiremos que en esta posición la asamblea no tiene capacidad de inhibirse. Y a su juicio, ¿qué le corresponde hacer a la Asamblea? Efectivamente, este es un caso que está judicializado. La Fiscalía está investigando el tema conocido como arroz verde o sobornos 2012-2016 y la señora fiscal ha solicitado audiencia para formulación de cargos y en este tema la señora juez ha pedido que la Asamblea se pronuncie. Yo creo que efectivamente el delito por el cual supuestamente se está investigando a la asambleísta Viviana Bonilla se cometió cuando ella no era asambleísta y por lo tanto no cabe que la Asamblea se pronuncie levantando la inmunidad de la que gozamos los asambleístas en el ejercicio de nuestras funciones. Por lo tanto, ahora en la tarde nosotros seguramente conoceremos el tema y nos pronunciaremos en el sentido que creo que es un sentir mayoritario en la Asamblea Nacional. Ahora, pero la jueza pide que se resuelva el pedido para autorizar la vinculación también de Rafael Correa, de Jorge Glass, el expresidente y el ex vicepresidente de la República. Ahora, si corresponde o no, lo que está haciendo la jueza es cumple con pasar a la Asamblea para que mañana exista un pronunciamiento, incluso en el caso de decir que no le corresponde a la Asamblea, para que mañana no exista pretexto de que si la Asamblea se pronunció o no al respecto para poder dejarle eso en manos a la justicia. Efectivamente, mire, en todo caso la Asamblea va a conocer y seguramente se tendrá que pronunciar en el sentido, reitero, que es el criterio mayoritario en la Asamblea Nacional, que no corresponde ningún levantamiento de inmunidad, porque esa inmunidad no aplica ni siquiera para la señora Viviana Bonilla, actual asambleísta, o peor todavía para el expresidente y ex vicepresidente, señor Correa, señor Glass, porque ellos cesaron en sus funciones hace más de 2 años y por lo tanto esa inmunidad de la que gozaban en ejercicio de sus funciones en este momento no existe. Ahora, tomó tiempo para que Fiscalía logre vincular a más involucrados, hay otras 22 personas, pero en lo de fondo, en el caso Arroz Verde, en el caso de sobornos, se investiga lo que dicen los cuadernos de Laura Terán, asistente de la ex asesora de presidencia, y de Pamela Martínez, ambas investigadas hoy. Pero lo típico es que aquí es que descubren que dicen los cuadernos son 2 o 3 los más sonados y mandos medios los que pagan y nunca los capos. ¿Qué proponen ustedes desde la Asamblea? Bueno, en todo caso yo creo que en este tema que se está investigando, que además es un escándalo que avergüenza a la conciencia nacional, porque no es solamente que este partido político Alianza País, ahora llamado Revolución Ciudadana, recibió aportes ilícitos para su campaña electoral, sino lo que eso conllevaba, contratos millonarios a esas empresas que habían sido extorsionadas, chantajeadas o que se prestaron para este juego ilegal y a través de esos contratos millonarios se perjudicó también al Estado ecuatoriano. En el caso este de los sobornos 2012-2016 y como ahora en Fiscalía, creo yo, existe una persona que está al mando de esta importante función del Estado y que está cumpliendo su trabajo, vemos que ya están involucrados altos personajes como es el propio expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass y otros muchos funcionarios que cometieron estos ilícitos que obviamente la vindicta
República exige que sean investigados y que finalmente se sancione a aquellas personas que abusando de su poder cometieron estos ilícitos en perjuicio de los ecuatorianos. Toda esta información en los archivos, en el computador de Laura Terán está siendo investigada, pero ya vimos por lo menos el propio expresidente que asegura o confirma más bien que las siglas que se utilizaban o que se están investigando, que estaban en el cuaderno como SP de señor presidente, eran las que efectivamente constaban en recibos, por ejemplo, que presenta Rafael Correa, SP o LTV de Laura Terán Betancur. Entonces usted dice, bueno, estamos viendo cómo se están judicializando esos procesos, ok, eso le corresponde a la justicia, pero a ustedes, para que toda esta entraña se pueda haber desarrollado, es que había cómplices, como usted dice, encubridores, y entonces quienes incumplían la ley, ahí entra la responsabilidad de la Asamblea, o quienes están sujetos al control político de la Asamblea y prefirieron ver para otro lado. ¿Dónde está la gestión de la Asamblea al respecto? Bueno, mire, no puedo yo asumir culpas de personas que no cumplieron su función y que vieron para otro lado. En mi caso personal, y yo creo que es un común denominador en la Asamblea que actualmente está en funciones, hemos llevado adelante importantes juicios políticos, estamos cumpliendo nuestra labor de fiscalización y ahora mismo en la Comisión de Fiscalización también se está investigando en lo que se puede investigar este caso de los sobornos 2012-2016 o el arroz verde, pero reitero, felizmente esto también está siendo ya judicializado, ha sido investigado por la Fiscalía cumpliendo un trabajo importante y esto en poco tiempo más tendrá que ser conocido y juzgado por los jueces competentes. Esperemos que también la Comisión de Fiscalización cumpla su trabajo y aporte a esta investigación, porque mire usted, en el caso del expresidente Correa o del expresidente Glass ya ni siquiera son sujetos de juicio político. Porque dejaron pasar todo este tiempo, de acuerdo, y además cuando en su momento prefirieron que no se lo trate, pero usted bien dice, no se trata de asumir culpa, sino de hacer lo que le corresponde a la Asamblea, que es fiscalizar en los casos en los que aún tiene competencia. Pero hablando de la lucha anticorrupción, cierto es que muchos asambleístas están hasta aliviados por esa comisión internacional que aquí se ofreció y que finalmente no se la hizo porque la que existe y de la que hasta ahora poco o nada se sabe, no tiene las facultades para investigar o para ser parte procesal, para descubrir casos sonados de corrupción como se esperaba, con las competencias que se esperaba. Usted que en su momento propuso y hizo este exhorto para la creación de esta comisión, ¿qué sabe hasta ahora? Mire, efectivamente, desde hace 2 años yo había propuesto que, basándonos en experiencias positivas de otros países como Guatemala especialmente, se constituye una comisión de lucha contra la corrupción con asesoría internacional aquí en el país. Y luego de haber insistido en eso, en la Asamblea Nacional logré que una mayoría de asambleístas se pronuncien en el sentido de solicitar al señor presidente de la República, porque era su potestad, que conforme esta comisión. Efectivamente, después de que todo esto sucedió, se ha conformado una comisión, pero yo también coincido con usted, lamentablemente esta comisión parece que fue nada más que generar una pequeña esperanza en los ecuatorianos, y esta comisión, de lo que se conoce, no ha cumplido con su obligación o no se le ha dado las facultades necesarias para que emprenda en esta lucha necesaria contra este cáncer que carcome los cimientos de la sociedad ecuatoriana, que es la corrupción. Esperemos que en poco tiempo conozcamos alguna noticia positiva en esta asesoría que está dando esta comisión, porque realmente no es una comisión que vaya a investigar la corrupción, sino más bien tengo entendido que son 7 personajes con alguna experiencia que están dando asesoría a nuestra institucionalidad, fiscalía, jueces, etcétera. Esperemos, reitero, que en poco tiempo tengamos resultados positivos y con este aporte se pueda seguir enfrentando de manera eficiente la corrupción que existe en el país. Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua, y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.